Buenas, nuevamente. Vamos a estar entonces desarrollando un último tema, un último video, como bien puede, bien puede estarse observando. Esta ha sido la dinámica eh, entre nosotros y ustedes, entre yo y ustedes, a través pues de los videos. Sí. Y en esta ocasión estaremos desarrollando el tema correspondiente a los estados de agregación. ¿Y a qué nos referimos con estado de agregación? Bueno, a lo que de una u otra manera se nos ha estado enseñando como estados de la materia. A esta temática se le llama estado de agregación porque la base teórica y conceptual está en cómo van agrupándose las moléculas que conforman las diferentes sustancias. Entonces, vamos de una vez al grano, vamos al tema, vamos al tema. Bien, aquí tenemos el título de este tema, estado de agregación de la materia y qué queremos lograr a través de esta exposición. Bueno, que se pueda describir de forma oral y gráfica los diferentes estados de agregación de la materia según la teoría cinética molecular y la organización estructural a nivel nanoscópico. Y dos, identificar los estados de la materia, plasma, sólido, líquido, gases o cristales líquidos en diferentes situaciones del entorno o artefactos del hogar. Antes de ir propiamente a este tema, es importante que estos indicadores de logro lo podamos entender. ¿Por qué? Porque este tema es un concepto que necesita poder ustedes recibirlos de parte mía, que se describa de forma oral y gráfica, ¿verdad? Y esto basado en la teoría cinética molecular. Y esta teoría se aplica a los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas, y aún los otros dos que menciona ahí, plasma, y otro que vamos a ver dentro del desarrollo teórico, que es el eh, Einstein-Bose. Y también saber identificar los estados, saber identificarlos en las diferentes situaciones del entorno y de nuestro hogar. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es materia y lo vamos a ver en los diferentes estados. Así que, teniendo claro estos indicadores de logro, entonces procedamos a ver el mismo. El estado de las partículas que forman un cuerpo se llama estado de agregación. Este depende de la cantidad de energía cinética de esa partícula o de esas partículas, es decir, de la materia que poseen debido a su movimiento, así como de las fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. El movimiento se va a ver precisamente de la correspondencia, correlación entre la fuerza de atracción y de repulsión que existan entre las moléculas. Las fuerzas de atracción son aquellas, perdón, las fuerzas de atracción son aquellas con las que las partículas se atraen unas a otras y tienden a mantenerse unidas sin formar enlaces químicos. Las fuerzas con las que las partículas se repelen unas a otras y tienden a alejarse entre sí se conocen como repulsión o fuerzas de repulsión. El estado de agregación es una propiedad física de la materia. Esta característica no permite distinguir un tipo de materia de otras, es decir, es una propiedad general. Depende de las temperaturas de los cuerpos.
Entremos a ver el estado sólido. Y de aquí de manera curiosa voy a estar resaltando esto porque va a ser una ilustración que nos va a permitir tener, ¿verdad? Que un mejor entendimiento de lo que es el estado sólido. El estado sólido. En los sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más potentes que entre las partículas de líquidos y de gases. Esta situación se presenta en sustancias iónicas metálicas y en enrejados, como se ve en la figura 1, que acabo de encerrar un cuadrado en donde las partículas o las moléculas se ven unas al lado de otras en estado iónico y en enrejados, como se muestra del cubo Rubik. Y como bien dice la leyenda de esta ilustración, las partículas de los sólidos se mantienen en el mismo lugar, vibran escasamente respecto a un punto fijo, pues poseen poca energía cinética. Una sustancia existe en estado sólido porque las fuerzas de atracción entre sus moléculas son superiores a las fuerzas de dispersión o de repulsión debidas a la agitación térmica. Entendamos esto, para que una sustancia esté en estado sólido, porque las fuerzas de atracción son mayores a la de dispersión. Las partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida, donde solo poseen movimiento vibracional. La velocidad de vibración depende de la temperatura. Cuando aumenta la vibración, se hace más fuerte. Bien. Veamos las propiedades de los sólidos. Veamos las propiedades de los sólidos. Bien. Los sólidos tienen características muy diferentes de los demás estados de la materia, debido principalmente a las poderosas fuerzas de atracción entre sus moléculas. Las principales son, y vamos a resaltarlas aquí: forma definida, volumen definido, difusión muy lenta, incompresibles, cristalización. Vayamos entonces definiéndola o describiéndola. La forma definida, producto de que sus partículas se encuentran adheridas rígidamente entre sí, adheridas, unas al lado de la otra. Y eso le permite estar pegadas. Volumen definido, resultado de que sus átomos o sus moléculas no poseen movimiento de traslación, sino únicamente de vibración en torno a sus puntos fijos. Recordemos, traslación es el movimiento, en el caso con el que quiero comparar, es el movimiento del planeta alrededor del Sol. Las moléculas no tienen traslación, o sea, ellas no se van a mover alrededor de algo. No poseen ese tipo de movimiento. Difusión muy lenta, tendencia a separarse mucho más lentamente que los líquidos o los gases, debido a que las moléculas de un sólido ocupan posiciones fijas de las que apenas pueden separarse. Incompresible, o sea, o dificultad de ser comprimidos. Imposibilidad de ser comprimidos porque sus moléculas están muy cerca unas de otras. Si se los comprime, por lo general se deforman. Cristalización. Tendencia a formar cristales. Cuando una sustancia se solidifica, sus moléculas disminuyen la agitación térmica, se ordenan de formas particulares y dan lugar a estructuras poliédricas definidas, llamadas cristales, que se repiten en todo el volumen del sólido.
los enlaces por los cuales están unidas las partículas de los sólidos cristalinos determinan su estructura y sus propiedades. Por ejemplo, determinan el punto de fusión, determinan su dureza y determinan su densidad. Sólidos, cristalinos y amorfos. Bien, vamos a sólidos, cristalinos y amorfos. Su estructura interna o la estructura interna de una sustancia, o sea, la organización de sus moléculas, varía según su manera de pasar al estado sólido a partir del líquido o del gaseoso. Cuando el cambio de estado ocurre gradualmente, se obtiene un sólido cristalino, en el cual las partículas se ubican de forma ordenada en una red tridimensional y se establece la máxima atracción entre ellas. Esta distribución da lugar a cristales. Por el contrario, cuando el enfriamiento ocurre abruptamente, las partículas poseen una distribución desordenada. En este caso, se obtiene un sólido amorfo o vidrio. En un vidrio, las partículas tienen casi la misma distribución que en los líquidos, es decir, desordenada, salvo que su movimiento traslacional ha cesado y disminuye así su fluidez, como el caso de este ópalo que está aquí en la figura y dice uno de los pocos minerales que se encuentra en estado amorfo. Pero aquí vemos un ejemplo de eso, de lo que es un sólido amorfo o vidrio. Estado líquido. Los líquidos son mucho más densos que los gases. Esto quiere decir que en ellos las moléculas están más profundas entre sí, según la teoría cinético-molecular. Las partículas de un líquido se hallan en continuo movimiento y al estar más próximas unas de otras, los choques entre moléculas son más frecuentes y la movilidad molecular es más restringida. Tiene más movilidad que un sólido, pero menos que un gas. Eso es lo que está diciendo ahí. Esta teoría establece que cuando un par de moléculas se encuentran cerca demasiado, se repelen debido a que ambas poseen las mismas cargas externas. El equilibrio entre las fuerzas de repulsión y de atracción contribuye a mantener las moléculas en continuo movimiento. Las partículas en un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que puedan deslizarse una sobre otra. Por ello, las sustancias líquidas, al igual que los gases, se denominan fluidos. Recuerden que en el video anterior le dijimos que el fluido en estos ámbitos se consideran a los líquidos y a los gases. Propiedades de los líquidos. Los líquidos presentan propiedades características. ¿Y cuáles son? Volumen constante, difusión lenta, forma variable, viscosidad variable. Vamos a ver estas cuatro. Bien. Volumen constante. Los líquidos en esta característica tienen capacidad de mantener un volumen definido. Esto se debe principalmente a que los líquidos son inexpandibles. Se da como resultado de que las fuerzas de atracción intermoleculares son lo suficientemente altas como para impedir que las sustancias líquidas se expandan, lo que sí ocurre con los gases. Los líquidos son prácticamente incompresibles, pero no lo son del todo. No se pueden comprimir debido a que el espacio libre entre las moléculas es mínimo. Difusión lenta. Tendencia a difundirse lentamente debido a que las sustancias intermoleculares son más pequeñas que los gases. Ahora, dicho desde el punto de vista de la difusión.
como las distancias intermoleculares son más pequeñas, las moléculas se van a difundir lentamente, lentamente. Forma variable, capacidad de adoptar la forma del recipiente que los contiene, como se ve en la figura 3. Todos estos son líquidos que al ser derramados dentro de un recipiente, ellos adoptan la forma que tiene el recipiente. Viscosidad variable, tendencia a fluir lentamente, como el aceite, o con mayor rapidez, como el agua. Todos los líquidos tienen diferente viscosidad, es la tendencia a derramarse, como dice, a fluir. También tenemos otras características como la tensión superficial, la capilaridad. Bien, veamos estas dos. La tensión superficial es la fuerza que facilita la flotación de cuerpos en los líquidos. Se debe a la atracción mutua entre las moléculas del líquido, mientras que las moléculas que están bajo la superficie experimentan una fuerza de atracción entre sí en todas las direcciones. Las de la superficie sufren un desequilibrio resultante de la atracción diferencial entre las partículas del líquido y las del aire. Eso se llama tensión. Causan una tensión de tal manera, o una fuerza, de tal manera que los objetos pueden flotar encima de la superficie. Capilaridad, tendencia al ascenso espontáneo por tubos estrechos llamados capilares. Es consecuencia de la fuerza de cohesión entre las partículas de líquido junto con la fuerza de atracción, llamadas de adhesión, entre el líquido y las paredes del recipiente. Si las fuerzas de adhesión son mayores que la de cohesión, el líquido sube por la pared del recipiente. Eso ocurre con el agua, que es atraída por las paredes de los conductos vasculares de las plantas, lo que permite que ascienda desde las raíces hasta la copa de los árboles. En cambio, si la cohesión es mayor que la adhesión, el líquido no asciende, sino que forma en la superficie de contacto una especie de curva cóncava llamada menisco. El mercurio es un ejemplo y presenta este tipo de curva. El estado gaseoso. El estado gaseoso se caracteriza porque las partículas que lo forman se encuentran aún más separadas entre sí que las partículas que forman los líquidos. Por ello, la fuerza de atracción entre estas partículas es mínima, lo que permite su gran movimiento. Para definir el estado de un gas se necesitan 4 magnitudes: presión, masa, volumen y temperatura. Bien, vamos a subrayarla. Presión, masa, volumen y temperatura. Bien, definámoslas cada una. La masa representa la cantidad de materia del gas. La presión P de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente que lo contiene. Se define como fuerza por unidad de área. La presión determina la dirección del fluido del gas. Se puede expresar en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o kilopascales, con las siguientes equivalencias. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o a 101.3 kilopascales. La presión de un gas se mide con un nanómetro. Está en la figura 4. Vamos a ver la figura 4. Un manómetro es esta que está aquí. Mide presiones de gas. En un gas existen dos tipos de presión: la presión interna y la presión externa. La presión interna la ejercen las moléculas del propio gas. Actúa desde adentro hacia afuera a través de los choques
de sus moléculas con el recipiente que las contiene. Y la presión externa se ejerce sobre el gas. Comprime sus moléculas para que ocurra o para que ocupen un volumen determinado. La presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra se llama presión atmosférica. Varía de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar y se mide con un instrumento llamado barómetro. El volumen. El volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene. La unidad más empleada en los cálculos de volumen que se realiza con gases es el litro. La temperatura es la propiedad que determina la dirección del flujo de calor. Se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema que puede ser sólido, un líquido o un gas. La temperatura por lo general se expresa con la escala Kelvin, donde un Kelvin es igual al grado Celsius más 273, como vimos en el tema anterior. Propiedades de los gases. Las propiedades de los gases que tenemos aquí son expansibilidad, compresibilidad, baja densidad y miscibilidad. ¿Qué es la expansibilidad? Es la tendencia que tienen los gases de ocupar todo el espacio disponible en el recipiente que los contiene, como el caso de la figura 5, donde el gas está contenido dentro de un globo, ¿verdad? Compresibilidad es la propiedad de un gas de disminuir su volumen cuando aumenta la presión ejercida sobre él. Aquí lo vemos también. En esta misma figura vemos las manos comprimiendo el globo y está achicando el volumen. Está ejerciendo más presión, achicando el volumen. Tanto así que puede llegar a explotar. Baja densidad, resultado de las fuerzas débiles entre las partículas de un gas, por lo que éstas se hallan dispersas en el espacio. El volumen que ocupa un gas es muy superior al volumen total de las partículas que lo constituyen. Y la miscibilidad es la capacidad que tienen los gases de entremezclarse completa y uniformemente. Las partículas de dos o más gases que se encuentran en un mismo espacio. Se mezclan varios gases en un mismo recipiente y no reaccionan. Algunas sustancias que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente son nitrógeno, oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el cloro. De hecho, estos gases coexisten en la atmósfera presentando esta propiedad de miscibilidad. ¿Por qué? Porque la atmósfera es una mezcla de todos estos gases. El estado plasma. Este es el estado de plasma, o en el estado de plasma las fuerzas de repulsión entre sus partículas son extremadamente intensas. Las partículas poseen tanta energía cinética que los choques entre ellas hacen que los electrones o los núcleos de sus átomos se separen. Esto ocurre cuando las sustancias se someten a temperaturas extremadamente altas, como por ejemplo en las estrellas. Este es el estado de plasma, el que tiene, como dice aquí, estas sustancias en las estrellas. También tenemos el condensado Bose-Einstein. El condensado Bose-Einstein es un estado de la materia que se da en ciertos materiales a muy bajas temperaturas. Sucede cuando la materia alcanza la mínima temperatura posible, llamada cero absoluto, o el menos 273 grados Celsius o el 0 Kelvin. Las partículas del material tienen un nivel de energía mínima, denominado estado fundamental. Las fuerzas de repulsión son mínimas. No aparece ningún material en forma natural. El condensado Bose-Einstein fue predicho en 1924 por Nat Bose y Albert Einstein. Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando Erin Cornell, Carl Weyman
y Wolfgang Ketterle, que lo obtuvieron por primera vez en el laboratorio. Gracias a este hecho recibió el premio Nobel en el 2001. Los cambios de estado. Los cambios de estado precisamente que pueden pasar de sólido a líquido, a gas, etcétera, ¿no? Entonces, la transformación de o por la que una sustancia pasa de un estado de agregación a otro, por ejemplo, de líquido a gas, se conoce como cambio de estado de agregación. En este tipo de transformaciones se modifica la apariencia de las sustancias, pero no su composición. Hay un cambio de energía cinética en el movimiento y un cambio en la interrelación de fuerzas de atracción, de cohesión y de adhesión. Los cambios de agregación están determinados por la temperatura y la presión. Y vayamos entonces a ver cada una de estos tópicos. La temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la cantidad de energía cinética de las partículas de un cuerpo aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía cinética de las partículas también disminuye. Por ejemplo, el agua líquida se convierte en vapor si se calienta a más de 100 grados Celsius. Presión. El estado de una sustancia puede variar si se le somete a grandes cambios de presión, aunque no se modifique su temperatura. Por ejemplo, un gas puede pasar al estado líquido si sobre él se aplica una gran presión, como en el caso cuando se entuban los gases, los cilindros de gases, y vemos que ese gas pasa al cilindro en estado líquido. Bien, como ven en la figura 7, ¿verdad? Los cambios de estado son reversibles, es decir, se pueden generar tanto en un sentido como en el opuesto. Por ejemplo, cuando se enfría agua en una nevera hasta 0 grados, esta se convierte en hielo, agua sólida. Si el hielo se saca del refrigerador, se transforma de nuevo en agua líquida. Durante un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Por ejemplo, el punto de fusión del hierro es 1536 grados Celsius. Cuando el objeto de hierro se calienta hasta esta temperatura, este pasa al estado líquido. La temperatura del cuerpo no aumenta hasta que todo el sólido se haya fundido. El calor suministrado se invierte en realizar el cambio de estado y no en elevar la temperatura. Bien. Cuando un cuerpo experimenta un cambio de estado, absorbe energía calórica o bien la pierde. Según esto, existen dos tipos de cambio de agregación, los progresivos y los regresivos. Progresivos, regresivos. Los progresivos ocurren cuando un cuerpo absorbe calor. Son la fusión, la evaporación y la sublimación progresiva. Estoy buscando la figura 8 aquí y no está. Puede ser que esté en la otra página. Y los regresivos se producen cuando un cuerpo pierde calor. Y son la solidificación, la condensación y la sublimación inversa. Bien, aquí está la figura 8 que hablaba anteriormente de lo que estábamos viendo, la sublimación progresiva. Por ejemplo, las partículas del sólido adquieren tal cantidad de energía cinética, es un cambio de estado progresivo, que se mueven a mucha mayor velocidad. Debido a esto, el cuerpo pasa al estado gaseoso. Sólido, líquido, gas. Y la sublimación inversa, que es un cambio de estado
inversivo o inverso, entonces las partículas del gas pierden tanta energía cinética que dejan de moverse. Por eso el cuerpo pasa al estado sólido. Bien. Los cambios de estado en la vida cotidiana. Los cambios de estado tienen presencia en la vida cotidiana, en la vida normal. En la naturaleza ocurren muchos cambios de estado. Por ejemplo, el ciclo del agua, que se da gracias a los cambios de estado del agua. Muchos procesos biológicos dependen del estado de agregación de las sustancias que participan en ellos. Por ejemplo, los animales deben mantener un balance entre el calor que su cuerpo pierde y el que gana. Ese equilibrio se puede lograr por medio de la sudoración. El sudor expulsado, al entrar en contacto con la piel caliente, se evapora. De esa manera, el calor excedente del organismo es liberado al medio. El ser humano aprovecha los cambios de estado de la materia en diferentes campos. En el cuadro siguiente se resumen algunos. Por ejemplo, en la purificación de compuestos, en la elaboración de artículos, en la fabricación de sustancias, en la elaboración de alimentos y en la separación de mezclas. En la purificación de compuestos, algunos metales se obtienen al fundir minerales que los contienen. Por ejemplo, el cobre se extrae cuando se funde un mineral llamado azurita. Y tenemos el cobre y ahí al lado la azurita de la que se extrajo al fundirse. La elaboración de artículos, objetos como joyas y recipientes se fabrican con materiales sólidos que se funden y se vierten en moldes para darle formas específicas. Caso de esta sartén. Fabricación de sustancias. Muchos desodorantes ambientales y los repelentes de insectos se elaboran con sustancias que se subliman fácilmente. El alcohol se obtiene mediante la destilación de sustancias fermentadas. Y vemos el aerosol. Elaboración de alimentos. Los helados y la mantequilla, por ejemplo, se producen mediante el proceso de solidificación. En la cocción de alimentos se emplean grasas fundidas. Se aprovecha la evaporación del agua para cocer. Se utilizan las esencias de hierbas como romero y tomillo que se subliman al calentarse. Y vemos la mantequilla. La separación de mezclas. Los combustibles se obtienen por destilación. La sal se consigue a la evaporación del agua de mar. Bueno, entonces aquí tenemos este video en donde se estuvo hablando de los estados de agregación, las características, propiedades de cada uno de los estados y ver las aplicaciones pues en la vida diaria. Por mi parte, esto es todo, esperando que cada uno de estos materiales entregados sea de beneficio para quien los esté escuchando. Saludos, bendiciones.